Un día, un papá tomó un libro que comenzaría a leer a su hijo, justo antes de dormir, como solía hacerlo cada noche. Sin embargo, justo antes de comenzar a leer, con un gesto de sorpresa en su rostro, se dio cuenta que al libro le faltaba la primera página. Se quedó perplejo por un instante, sin saber qué hacer. Con un poco de confusión y resignación, el papá comenzó a leer desde la segunda página. El hijo, cuya atención estaba puesta en cada palabra que decía su papá, se encontró algo confundido. Las frases no tenían sentido, los personajes aparecían sin explicación y la historia misma parecía estar totalmente desconectada. Fue entonces que el papá dijo irremediablemente a su hijo: «Es porque le falta la primera página». Antes de entender el propósito del hombre, antes de comprender el pecado, la redención o la esperanza, debemos comenzar ahí, con Dios. Cuando intentamos vivir sin reconocer ese principio, la vida se vuelve confusa. Pero cuando entendemos que todo comienza con Dios, todo empieza a tener sentido. Génesis 1:1 es esa primera página de la Biblia y primera página de la vida. El libro de Génesis es un libro de inicios, muy apropiado para este tiempo del año que acabamos de comenzar. Génesis 1:1 comienza diciendo: «En el principio Dios creó los cielos y la tierra». Esto lo declara de manera atrevida y valiente. Primeramente, que todo lo que está en el universo existe por Dios. Él es la fuente, Él es el comienzo, Él es el creador. Él es la causa no causada. No está intentando probar que Dios existe, sencillamente lo afirma. Ahora, ¿debemos creer solo porque la Biblia lo dice? La respuesta es: simplemente mira a tu alrededor. El Salmo 19:1 dice: «El cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla la bóveda celeste». Es decir, la naturaleza misma da testimonio de Dios, de su grandeza, de su poder creativo, de su poder creador. Hemos sido creados para reconocer diseño. En la naturaleza misma vemos las plantas, por ejemplo, los animales, los mares, los ríos, los océanos, el ciclo del agua, por ejemplo, que es un proceso bastante complejo, pero muy bien organizado, muy bien diseñado a manera que funcione a la perfección, y así lo es. También podemos ver cómo funciona cada parte de nuestro cuerpo, tan solo la vista, el ojo. Nuestro sistema respiratorio es algo tan complejo, pero tan exactamente organizado y diseñado para que funcione tal y como lo debe de hacer. En otras palabras, cuando nosotros como seres humanos vemos diseño, lo reconocemos. Lamentablemente, en muchos salones de clases se le da más crédito a un proceso evolutivo que supuestamente tardó millones de años. Y curiosamente, casi nadie cuestiona tal aseveración. No tanto como cuestiona la Biblia, por ejemplo. Nos han tratado de convencer de que somos más un accidente o una casualidad del tiempo que diseñados por el mismo Dios que diseñó el cosmos a detalle milimétrico. Si tú ves un celular y alguien dice que es el resultado de millones de años de partículas juntándose y formando un celular, probablemente pensaríamos que es algo ridículo, porque entendemos a la perfección que fue diseñado con un propósito, y ahí está. Y más allá de eso, la compañía de la manzanita se ofendería mucho. Un puente, por ejemplo, esos puentes gigantescos que unen dos espacios de tierra, por ejemplo, el puente de San Francisco o algún puente en tu propio país, no llegó ahí por accidente o como resultado de millones de años de acumulación de materia, ni fue casualidad. Alguien lo diseñó de tal modo que cumpliera el propósito para el que fue hecho. Así es como llegó ahí. Dios nos creó para reconocer diseño cuando lo movemos. Y así es como nos han tratado de distraer de la verdad, creyendo que todo vino a ser lo que es por procesos de millones y millones de años. Algo interesante a considerar es que la ciencia misma está desacreditando la evolución cada día prácticamente. Por ejemplo, la microbiología.
Hay un término que se llama la complejidad irreducible. Esto es la idea defendida por Michael Behe de que algunos sistemas biológicos constan de múltiples partes que interactúan, y la eliminación de una sola de esas provocaría el cese de todo el sistema. Esto sugiere que no pudieron haber evolucionado gradualmente mediante selección natural, sino que debieron haber sido diseñados todos desde el principio, en conjunto. Algunos ejemplos famosos sería como el flagelo bacteriano y la coagulación sanguínea. En otras palabras, que todo fue diseñado desde el inicio y su función depende del conjunto. Si en algún momento de la temprana evolución algún elemento hubiese faltado, sencillamente carecerían de función. Romanos 1, 18 y 19 dice: pues vemos que el terrible castigo de Dios viene del cielo sobre toda la gente mala e injusta, que con su maldad impide que se conozca la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado. Esto aplica obviamente para seculares y religiosos. Te voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, cuando tomaba una clase de microbiología, tenía un profesor que constantemente nos recordaba la importancia de reconocer a Dios. Esto es porque cuando estábamos haciendo algún experimento, observación, laboratorio, campo, lo que fuese, en algún momento llegaríamos a la conclusión de que no había más respuestas. Es decir, llegábamos al final del experimento y podíamos ver las limitaciones de la ciencia, que ya llega un momento en que ya no tiene más respuestas, más explicaciones. Ahí es donde Dios entra, porque Él tiene todas las respuestas. Entendemos que el principio es Dios. Y si tenemos claro este principio, creo que la vida va a ser mucho más fácil de sobrellevar, de ver, de entender. De la misma manera podemos ver a los seres humanos que han copiado innumerables cosas de la creación, es decir, el diseño de tales cosas, a través de la biomímesis, creando innovaciones como el velcro, que está inspirado en cardos, esas pequeñas bolitas o esas pequeñas plantitas que cuando vas caminando en el campo o en el bosque o en algún lugar se te pegan a la ropa. Después hay que quitarlas poco a poco, de una por una, porque sí que se pegan a la ropa. Entonces, ese es un ejemplo. El tren bala japonés es otro ejemplo. Entiendo que se ha tomado también la forma del pico del martín pescador para obtener una mejor aerodinámica. Las turbinas eólicas con formas de aletas de ballena jorobada, las agujas hipodérmicas que asimilan mucho a los colmillos de una serpiente para cumplir su propósito, etc. Hay muchos ejemplos. Yo cada vez que veo un helicóptero volando, no puedo dejar de pensar que es como una enorme libélula, gigantesca, de metal. Todo esto es diseño de Dios, desde el principio tal cual y como Dios lo dice en Génesis. Más allá de eso, en Génesis 1:1, el original hebreo dice Bereshit bara Elohim. Bara es una palabra que significa crear, es un verbo. Pero este verbo o esta palabra solamente aplica a Dios, porque bara significa crear de la nada. Cierto que los seres humanos tenemos creatividad y hacemos cosas, pero bara solamente aplica a Dios, porque de la nada solamente Dios puede crear. El ser humano hace lo que puede hacer, lo que tiene que hacer, lo que se necesita hacer, pero utilizamos materia prima, que a final de cuentas proviene de Dios, de la creación. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Si podemos entender o medianamente aceptar que Dios es el principio de todo, porque a final de cuentas jamás vamos a entender el principio de las cosas. No estuvimos ahí y no tenemos la capacidad de entenderlo en su totalidad. Pero si podemos aceptar y creer que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin, vamos a entender un poco más de dónde provenimos y hacia dónde vamos. No somos accidentes, no somos una coincidencia de la vida o del cosmos. Somos creados con un propósito tal y como Dios lo dispuso desde el inicio. Dios creó cada cosa en su lugar para un propósito y dijo que era bueno. Si podemos entender esto,
Creo que eso va a traer paz a nuestras vidas, a nuestro corazón, porque entendemos que somos creados por Dios, que tenemos un propósito. Haya sido como haya sido las circunstancias de nuestro nacimiento, algunos probablemente creen que son accidentes o se lo han dicho que son un accidente. O como me dice a mí mi hermano, que cuando nací me dejaron caer de cabeza. Probablemente, pero con todo y eso, yo creo que Dios me creó con un propósito. Entonces el reto es considerar si creemos que Dios es el inicio de todo, que Dios creó las cosas con un propósito y que aquí nadie es un accidente, que todos tenemos un propósito específico para el cual Dios nos creó. Ahora esa parte es la parte que nos corresponde descubrir, pero para eso tenemos la escritura, tenemos la oración y muchas herramientas que Dios nos ha dado para que podamos seguir en su camino y cumplir el propósito con el que nos llamó. En el próximo video vamos a ver más sobre el principio de todas las cosas, cómo Dios fue creando todo lo que vemos ahora y todo lo que aún no conocemos tampoco. Y algo muy interesante sobre la edad de la Tierra. Si tú quieres seguir en esta línea de aprendizaje, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que cada vez que salga un video te puedan notificar. Y si tú aún no conoces al Dios de la creación, al que inició todo esto, y quieres conocerle, te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús, reconociendo que soy pecador y que necesito tu salvación. Creo en tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por mis pecados y resucitó. Y lo reconozco hoy como mi Señor y Salvador. Te pido que me perdones, me limpies y me des un nuevo corazón, que transformes mi vida. Gracias por tu gracia inmerecida, que me salva por medio de la fe, no por mis propias obras ni mi propio esfuerzo. Te entrego mi vida por completo. Ayúdame con tu Espíritu Santo a entender tu palabra, a vivir una vida que te agrade, a practicar de tu verdad cada instante de mi vida y a llevar tu mensaje a todos aquellos que tú pongas en mi camino. Guíame a seguirte cada día con devoción. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu tiempo, por ver este video. Que Dios te bendiga.